10 historias budistas, lecciones de vida budismo, sabiduría zen en los rincones más serenos del mundo, donde las montañas tocan el cielo y el silencio enseña más que las palabras. Se han tejido historias a lo largo de los siglos. Son relatos que, como un río manso, pulen las aristas de nuestro espíritu y nos guían hacia una comprensión más profunda de la vida. Hoy, les invitamos a escuchar 10 de estas antiguas fábulas budistas, 10 lecciones de vida que resuenan con una verdad atemporal. Primera historia, el jardín del desapego. En una aldea anidada junto a colinas de un verdor perpetuo, vivía un anciano jardinero llamado Arun. Él era el guardián del jardín del monasterio, un santuario de paz lleno de flores exóticas, bambúes que susurraban con el viento y árboles frutales que ofrecían sus dones con generosidad. Arun había dedicado su vida entera a este jardín, cada planta era para él como un hijo, atendido con una atención meticulosa y un amor profundo. Sin embargo, a pesar de esta conexión íntima con cada ser vivo de su jardín, Arun era conocido por su extraordinaria capacidad para practicar el desapego. No se angustiaba cuando una planta no prosperaba, ni se enorgullecía en exceso de aquellas que florecían con esplendor. Esta serenidad desconcertaba a los monjes más jóvenes, quienes a menudo se apegaban emocionalmente a sus tareas y luchaban con la frustración cuando las cosas no salían como esperaban. Un día, un joven monje llamado Bipin, buscando comprender el secreto de aquella paz, se acercó a Arun. «Maestro», preguntó mientras caminaban por los senderos floridos, «¿cómo puedes permanecer tan tranquilo cuando algunas de tus plantas mueren a pesar de tu esmero? ¿Acaso no te importa?» Arun sonrió con dulzura y se detuvo frente a un crisantemo que comenzaba a marchitarse. Bipin, dijo, «Cada planta, como cada ser humano, tiene su propio ciclo de vida. Me importan profundamente, pero entiendo que no puedo controlar su destino por completo. Aceptar esto no es indiferencia, es reconocer con sabiduría la realidad de la impermanencia». Continuaron caminando hasta llegar a un árbol de cerezo en plena floración, una nube de pétalos rosados. «Mira este cerezo», continuó Arun. «Pronto, sus flores caerán y el árbol quedará desnudo. Pero ¿es por eso menos bello o valioso? No. Cada etapa de su existencia tiene su propio valor y su propia belleza». Bipin reflexionó, observando cómo los pétalos danzaban en el aire antes de posarse suavemente en el suelo. «El desapego no significa que no te importe», explicó el anciano. «Significa que no te aferras a las cosas de una manera que te cause sufrimiento cuando cambian o se van. Cuando aceptas el flujo natural de la vida, puedes responder a los cambios con gracia y ecuanimidad, en lugar de con miedo o tristeza». Con el tiempo, Bipin comenzó a aplicar esta lección en su propia vida. Empezó a ver sus desafíos no como fracasos, sino como partes necesarias de su crecimiento. Aprendió a valorar el proceso más que el resultado, encontrando paz en el simple acto de vivir, con todos sus altibajos. Y así, el jardín del monasterio se convirtió en una escuela silenciosa, donde todos aprendían que soltar no es renunciar, sino abrazar la vida con un corazón y unas manos siempre abiertas. Segunda historia, el arroyo del presente. Al pie de las majestuosas montañas del Himalaya, vivía un anciano monje llamado Tenzin. Su vida había sido un largo camino de estudio y meditación, buscando la sabiduría en los textos antiguos y en la calma de la naturaleza. Un día, mientras meditaba junto a un arroyo cristalino, fue interrumpido por la llegada de Yaya, una joven del pueblo cuyo rostro reflejaba una profunda ansiedad. Con respeto, Yaya compartió su inquietud. «Honorable Tenzin, mi mente no descansa. Me encuentro constantemente preocupada por los errores del pasado y temo por lo que el futuro pueda traer. ¿Cómo puedo encontrar paz en mi corazón?» Tenzin sonrió con amabilidad y la invitó a sentarse a su lado. «Observa el arroyo, Yaya. ¿Ves cómo fluye el agua?
No se detiene a lamentar las rocas sobre las que ha tropezado, ni teme al curso que tomará más adelante. Simplemente fluye, siempre en el ahora, siempre presente. Yaya observó el agua serpentear, clara y segura, a pesar de no conocer su destino. Así como el arroyo, continuó Tenzin, debemos aprender a vivir en el momento presente. El pasado ya no existe, excepto como un recuerdo en tu mente. Y el futuro es solo un conjunto de posibilidades que aún no se han realizado. El anciano tomó una hoja caída y la colocó suavemente sobre el agua. Mira esta hoja. Viaja con la corriente, no se resiste. No trata de volver a la rama de la que cayó, ni se preocupa por dónde terminará. Está completamente entregada a la hora. Yaya sintió, comenzando a entender. Entonces, ¿debo dejar de preocuparme por lo que fue y lo que será? Exactamente, respondió Tenzin. Cuando te aferras al pasado o te angustias por el futuro, te pierdes la inmensa riqueza del único momento que realmente tienes. Solo aquí y ahora puedes actuar. Solo aquí y ahora puedes vivir plenamente. Desde ese día, Yaya hizo un esfuerzo consciente para anclarse en el presente, recordando siempre la lección del arroyo y la hoja. Con el tiempo, la gente de la aldea notó un cambio en ella. Su sonrisa era más brillante, su paso más ligero. Había aprendido que el momento presente es el único lugar donde la vida, en toda su plenitud, realmente se despliega. Tercera historia. La raíz del sufrimiento. A orillas de un sereno lago en Camboya, vivía una joven llamada Sorilla. Aunque estaba rodeada de belleza y del calor de su comunidad, sentía una inquietud constante, una sombra que oscurecía su felicidad. Sorilla soñaba con una vida diferente, una llena de riquezas y aventuras, lejos de la simplicidad de su aldea. Anhelaba vestidos finos, manjares exquisitos y una casa lujosa. Un día, en el mercado del pueblo, conoció a Kiri, un monje anciano que notó la mirada de anhelo en sus ojos. Con una sonrisa tranquila, se acercó y le preguntó sobre sus deseos. Sorilla, con honestidad, compartió cómo sus anhelos la mantenían despierta por las noches, sintiéndose atrapada. Kiri escuchó con paciencia y luego dijo, Sorilla, la raíz de tu sufrimiento no está en tu vida, sino en el deseo constante de lo que no tienes. En nuestra tradición, entendemos que el deseo incesante es la causa del sufrimiento, porque nos ata a expectativas y a un futuro incierto, robándonos la paz del presente. El monje señaló hacia el lago. Observa su superficie. Refleja el cielo, las nubes y las estrellas, pero solo cuando está en calma. Si el agua se agita por el viento del deseo, pierde su capacidad de reflejar la belleza con claridad. ¿Cómo puedo encontrar esa calma?, preguntó Sorilla. Comienza por aceptar y valorar el momento presente, aconsejó Kiri. Practica la gratitud por lo que ya tienes, no por lo que te falta. Y recuerda, nada es permanente en este mundo, ni siquiera nuestros deseos. Inspirada, Sorilla comenzó a practicar la meditación. Con el tiempo, su percepción cambió. Empezó a valorar la belleza de su entorno y la profundidad de sus relaciones. Aprendió a soltar sus deseos y, con ellos, se disipó su sufrimiento. Descubrió una alegría que no nacía de obtener lo que quería, sino de apreciar profundamente lo que ya tenía. Su historia se convirtió en una lección para todos. La verdadera felicidad no se encuentra en cumplir deseos sin fin, sino en la serenidad de un corazón agradecido. Cuarta historia. El tejido de la compasión. En una aldea del Himalaya, vivía una anciana tejedora llamada Añila. Era conocida no solo por sus exquisitos tejidos, sino también por su profunda sabiduría. A pesar de haber experimentado grandes pérdidas en su vida, Añila irradiaba una serenidad y compasión que atraía a personas de todas partes.
Un día, un joven llamado Hampa llegó a su puerta, angustiado por la ira y el resentimiento que sentía hacia quienes, según él, lo habían traicionado. Añila lo invitó a sentarse mientras ella tejía. «Observa, Hampa», dijo suavemente. «Cada hilo que añado a este tejido es impermanente. Puede parecer fuerte ahora, pero con el tiempo se desvanecerá. Así es todo en la vida, nuestra felicidad, nuestro dolor, nuestras relaciones, incluso nuestro enojo. Todo es temporal y cambiante. Cuando aceptamos la impermanencia», continuó, «aprendemos a dejar ir el dolor más fácilmente. La ira que sientes también pasará, si le permites irse. Pero lo que puede permanecer, lo que puedes cultivar, es la compasión». «¿Cómo puedo comenzar?», preguntó Hampa. Añila dejó su tejido y lo miró con amabilidad. «La compasión comienza contigo mismo. Debes ser amable y perdonarte antes de poder extenderla hacia los demás. Cada día, siéntate en silencio y deséate a ti mismo paz y bienestar. Luego, extiende ese deseo a los demás, incluso a quienes te han herido. Con el tiempo, tu corazón se abrirá». Hampa siguió su consejo. Día tras día, sentía cómo su ira se disolvía, reemplazada por una comprensión más profunda del sufrimiento humano que todos compartimos. Meses después, se había transformado. Ya no era prisionero de su resentimiento. Había aprendido a tejer la paz en el telar de su propio corazón. Quinta historia. El secreto de la felicidad interior. En el pequeño pueblo de Manas, vivía un anciano sabio llamado Daya, conocido por su sonrisa constante a pesar de haber perdido toda su fortuna. Su contentamiento intrigaba a todos. Un día, Mira, una joven exitosa pero con un profundo vacío interior, fue a buscarlo. Daya, le preguntó, ¿cuál es tu secreto para ser el hombre más feliz del pueblo sin poseer riquezas? Daya la invitó a sentarse bajo un árbol. Mira, comenzó, cuando era joven, buscaba la felicidad en el éxito y los bienes materiales, pero aprendí que todo eso es efímero. La verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, se cultiva desde adentro. Señaló el árbol bajo el cual estaban. Este árbol no se aflige cuando pierde sus flores, ni se exalta cuando florece. Simplemente es. De la misma manera, cuando dejé de depender de lo externo para mi felicidad y comencé a cultivar paz y gratitud en mi interior, encontré una alegría que no fluctúa. ¿Cómo puedo empezar?, preguntó Mira. Observa tus pensamientos sin apegarte a ellos, respondió Daya. Agradece cada día por lo que tienes, no por lo que te falta. Y realiza actos de bondad sin esperar nada a cambio. Verás cómo tu mundo interno se transforma. Mira comenzó a practicar estas enseñanzas. Poco a poco, su necesidad de validación externa disminuyó, y empezó a experimentar una profunda satisfacción. Descubrió, al igual que Daya, que la fuente de la felicidad duradera siempre había estado dentro de ella. Sexta historia, las flores de la impermanencia. En un pueblo en las alturas de Bután, vivía un monje anciano llamado Lobsang. A lo largo de su vida, había sido testigo del cambio constante, las estaciones, las generaciones, incluso las montañas mostraban signos del tiempo. Un día, encontró a Mingma, una joven aldeana, llorando bajo un cerezo. Mi abuela ha fallecido, explicó ella entre lágrimas. Me siento perdida. Todo cambia tan rápido, y ese cambio me duele. Lobsang asintió con comprensión. La impermanencia es la esencia de nuestra existencia, dijo con voz suave. Todo en este mundo está en constante cambio, como los pétalos de este cerezo. Tu dolor es profundo porque tu amor fue grande. Y ambos, el amor y el dolor, son parte de la misma corriente de la vida. El monje continuó, al entender que nada es permanente, aprendemos a apreciar cada momento mientras dura.
Así como la primavera sigue al invierno, cada final es el preludio de un nuevo comienzo. Tu abuela te ha dejado un legado de amor, y ese amor formará la base de los nuevos comienzos en tu vida. Ming-Ma reflexionó. Entonces, el dolor que siento ahora, ¿también cambiará? Exactamente, sonrió Lobsang. La impermanencia no es solo una fuente de pérdida, sino también de renovación y potencial. Desde ese día, Ming-Ma comenzó a ver el mundo a través de los ojos de la impermanencia. Su dolor se transformó en una profunda gratitud por cada momento vivido, sabiendo que la rueda de la vida sigue girando, siempre hacia adelante. Séptima historia, entrenando la mente en el aislado monasterio de Yanghiri, vivía un joven discípulo llamado Norbu. A pesar de su esfuerzo, su mente se encontraba a menudo distraída por pensamientos del pasado y preocupaciones sobre el futuro, lo que le causaba una gran ansiedad. Un día, se acercó a su maestro, Lama Rinchen. Maestro, mi mente es inquieta. No puedo encontrar la paz. Lama Rinchen lo invitó a sentarse bajo un sauce. Norbu, dijo, tu mente, al igual que este árbol, pasa por muchas estaciones. Los pensamientos vienen y van como hojas llevadas por el viento. Si intentas aferrarte a ellos o empujarlos, solo te agotarás. El arte de la meditación consiste en simplemente observarlos pasar, sin juicio. Inspirado, Norbu se comprometió a profundizar su práctica. Cada día, se sentaba en silencio, aprendiendo a observar sus pensamientos sin apego. Al principio fue difícil, pero con el tiempo, comenzó a experimentar momentos de profunda claridad. Se dio cuenta de que no tenía que ser gobernado por sus pensamientos pasajeros, podía elegir responder desde un lugar de serenidad. Meses después, durante una meditación al amanecer, Norbu alcanzó un estado de completa tranquilidad. Comprendió que entrenar la mente no es suprimir los pensamientos, sino aprender a dejarlos pasar como nubes en un cielo despejado. Solo entonces, la verdadera paz puede surgir. Octava historia, la sabiduría de la paciencia en Sri Lanka. Un monje llamado Sajan era conocido por su paciencia inquebrantable. Un verano, una grave sequía azotó la región, y los aldeanos, angustiados, acudieron al monasterio en busca de consuelo. Un joven llamado Sandun exclamó con impaciencia, debemos actuar ahora. ¿Qué podemos hacer? Sajan escuchó con calma antes de hablar. La situación que enfrentamos está, en parte, fuera de nuestro control inmediato. La paciencia no es solo esperar, es cómo esperamos y qué hacemos mientras esperamos. Si actuamos precipitadamente, podríamos agravar el problema. Sajan propuso un plan, construir sistemas para captar el agua de lluvia y adoptar técnicas de cultivo más eficientes. Estas soluciones no aliviarán nuestra sed hoy, admitió, pero con paciencia, veremos los frutos en el futuro. Y mientras tanto, nos cuidaremos los unos a los otros. Movido por sus palabras, Sandun lideró los esfuerzos. Meses después, cuando finalmente llegaron las lluvias, el pueblo estaba preparado. La paciencia no solo les había ayudado a sobrevivir, sino que les había enseñado a tomar decisiones más sabias y a confiar en el proceso, fortaleciendo a toda la comunidad. Novena historia, el camino es el destino. Una joven llamada Tara soñaba con alcanzar la cima de una colina desde donde, según las leyendas, se podía ver el mundo entero. Ignorando el consejo de los ancianos que decían la vida es un camino, no un destino, comenzó su ascenso. En su viaje, conoció a 3 personas. Primero, a Isan, un anciano que tallaba historias en madera y le enseñó sobre las vidas de otros. Luego, a Devi, una artista que le mostró cómo ver la belleza en cada detalle del paisaje. Finalmente, a Moan, un meditador que le explicó la importancia de cada paso consciente. Tara, impaciente por llegar a la cima, agradeció sus lecciones pero continuó rápidamente.
Cuando finalmente alcanzó la cumbre, la vista era impresionante, pero no le reveló los secretos que esperaba. Sentada allí, decepcionada, comenzó a reflexionar sobre su viaje. Comprendió que la verdadera revelación no estaba en el destino, sino en el camino. El verdadero aprendizaje había estado en cada conversación, en cada historia, en cada momento de contemplación. Con una nueva perspectiva, comenzó su descenso, esta vez, disfrutando serenamente de cada paso. 10ª historia. El valor de cada ser. En un monasterio en el Tíbet, un joven monje llamado Dorje se sentía a menudo distraído en sus meditaciones. Un día, en el bosque, encontró a un pequeño ratón atrapado en una red de espinas. Mientras lo liberaba con cuidado, vio en los ojos del animal el mismo deseo de vivir que él sentía en su propio corazón. Le contó la experiencia a su sabio maestro, quien le dijo: cada ser, no importa cuán pequeño, tiene un valor inherente. Reconocer esto transforma nuestra interacción con el mundo. Inspirado, Dorje comenzó a practicar la atención plena, reconociendo el valor en cada ser, desde el insecto más pequeño hasta sus hermanos monjes. Un día, una delegación de dignatarios visitó el monasterio. Dorje notó a una mujer de gran poder que parecía distante y desinteresada. Al final del recorrido, se acercó a ella y le ofreció una simple flor. En nuestra tradición, dijo Dorje, cada flor es un universo, un recordatorio de la belleza en la simplicidad. La expresión de la mujer se transformó. Gracias, dijo, con una genuina apreciación en su voz. A través de un simple acto de reconocimiento, Dorje había creado un puente de conexión, demostrando que cada interacción es una oportunidad para afirmar la dignidad y el valor de la vida en todas sus formas. Y así, a través de jardineros y tejedores, de monjes y aldeanos, la sabiduría ancestral nos recuerda que la paz no es un destino lejano, sino un camino que se anda paso a paso, con un corazón abierto y una mente atenta. Si estas palabras han traído un momento de calma a su día, considere compartirlas. Pues la sabiduría, como la luz de una vela, crece y se expande cuando se comparte con otros. Que estas historias sirvan como semillas de serenidad en el jardín de su propia mente, y que florezcan en compasión, paciencia y una paz duradera.